Uno de los puntos más poderosos y que yo he aplicado en mi carrera como emprendedor, lo saqué del libro The 4-Hour Workweek de Tim Ferriss. Nosotros como emprendedores, yo digo que somos una categoría aparte. El riesgo lo vemos como algo natural que debe venir. Pero el riesgo también es algo que vas desarrollando. Es como cuando empiezas a brincar una piscina, un trampolín, primero más pequeño y vas poco a poco uno más grande y más alto hasta que llegues a la plataforma de arriba. No es lo mismo que si te hubieran lanzado de una a esa plataforma arriba. El riesgo es algo que vas a tener que ir poco a poco aceptando y entendiendo que es parte del proceso del emprendedor. Tim Ferriss decía, ¿cuál es el riesgo real de que el miedo que tienes pase? Es decir, pensemos en un ejemplo fácil. ¿Cuál es el riesgo de que un tiburón blanco te agarre cuando te vayas a bañar al mar? Pero mucha gente no se mete al mar porque le tienen miedo a los tiburones. Entonces, lo que tienes es que pensar cuál es el riesgo. Ahora, pensemos los distintos riesgos cuando tú estás haciendo un emprendimiento. Que fracase, que pierdas el capital que pusiste, que pierdas un par de años desarrollando la oportunidad. Piensa cuáles son los riesgos y cuál sería el plan de vuelta. ¿Sabes? Si pierdo el capital, ¿cuánto tiempo me llevaría a volver a levantar ese capital? Si pierdo el emprendimiento y tendría que irme al mercado laboral, ¿qué significaría eso? Entonces, pensemos cuáles son los riesgos. El segundo punto es, ¿cuál es la probabilidad real de que eso suceda? ¿Cuál es la probabilidad que te muerda un tiburón cuando te bañes en la playa? La realidad es que es factible que te mueras de un rayo antes de que te coma un tiburón en la playa. Entonces, a veces pensamos que ese riesgo es más grande o es más real de lo que realmente sucede. Es más, la mayoría de las personas que yo he hablado y la mayoría de los emprendedores, yo diría que el riesgo o el riesgo real representa menos del 3% de probabilidad de que se dé ese riesgo que está pensando. Pero dejan ese 97% sin hacer por ese miedo que tienen pequeño. Pero el tercer punto es lo más poderoso y es lo que te invito a que pienses. ¿Cuál es la consecuencia de no hacer nada? De no hacer nada. De decir, por ese miedo no voy a salir a emprender. Por ese miedo no le voy a hablar a esta chica que me parece que puede ser simpática. Por ese miedo no voy a salir a hablarle a un posible inversionista porque creo que ya me va a decir que no y ni siquiera probaste. Si algo te puedo decir es que todo lo que yo he logrado ha sido porque al final es lo que yo llamo el costo de oportunidad. Yo nunca he querido decir estoy arrepentido porque no hice esto. Yo te invito a que lo pruebes porque lo que tú no quieres es que en 10 años diga si yo hubiese tomado esta acción, si yo hubiese dicho esto, yo hubiese sido bueno en esto. De repente no es para ti, pero por lo menos inténtalo. Recuérdate, el riesgo muchas veces es más imaginario que real. Y te lo digo, en más del 95% de los casos son riesgos imaginarios, no son riesgos reales. Toma la oportunidad, asume el riesgo. Un emprendedor asume riesgo. Jeff Bezos de Amazon, Steve Jobs, todos asumieron riesgos. Y no tenemos que irnos a esos grandes ejemplos. Pero cualquier emprendedor que tú ves en la calle asumió un riesgo en algún momento. Asume el riesgo, no tengas miedo. El costo de no hacerlo es mucho más alto y te vas a arrepentir. Fuerza.